Os damos la bienvenida a este espacio de Escuela Bíblica. Llegamos a la clase número 19 y en nuestras últimas 2 lecciones hemos aprendido algunas cosas acerca de la Iglesia. Aprendimos que la Iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo mismo es la cabeza de la Iglesia y todos los creyentes son miembros de su cuerpo. En medio del sistema mundano de Satanás, Cristo tiene un cuerpo mediante el cual puede obrar y manifestar su gran poder victorioso. Es por medio de la Iglesia que Cristo expresa su vida y hace su obra en el mundo. En esta lección vamos a considerar la misión de la Iglesia. ¿Cuál es la misión de la Iglesia? ¿Qué es lo que la Iglesia debe hacer? La misión de la Iglesia es proclamar el Evangelio a cada persona en el mundo. Cada creyente tiene una parte en esto. Jesús dijo: «Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura». Esa es la misión de la Iglesia. Este es el tema que traemos en este día, la Gran Comisión. Han pasado casi 2000 años, más, desde que nuestro Señor dio este mandamiento a sus discípulos. Sin embargo, hoy día también hay millones de personas que no son salvas. Estas personas sin salvación pueden ser divididas en 2 grupos: los que han oído el Evangelio y lo rechazan, y los que nunca han oído el Evangelio. En esta clase pensaremos en el segundo grupo, los que no han oído el Evangelio y no tienen un conocimiento verdadero de Dios. Queremos ver cuál es esa condición espiritual y qué es lo que Dios nos ha ordenado hacer en cuanto a esto. ¿Cuál es la condición de los que no han oído el Evangelio? Están en tinieblas espirituales. Están bajo el poder de Satanás. ¿Cómo sabemos tú y yo esto? La respuesta es sencilla. Cometen pecados terribles. Adoran ídolos de madera, de piedra. Viven con temor a espíritus malignos. Tienen miedo de morir. En algunos países, las madres lanzan sus niños a los cocodrilos. Otros se hieren, caminan sobre lechos de clavos. ¿Te has preguntado por qué hacen esas cosas? Hacen esas cosas porque se les ha dicho que al hacer eso, sus pecados les serán perdonados. En otros países la gente es muy civilizada, sin embargo no conocen a Dios. Tal vez no adoran ídolos de madera o de piedra. No obstante, ellos también están en tinieblas espirituales y bajo el poder de Satanás. La Biblia describe su condición como sin Cristo, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Por supuesto, los que viven en países cristianos, pero han rechazado el Evangelio, no están en mejores condiciones que los que nunca lo han oído. Realmente serán juzgados más severamente por Dios porque rechazan el Evangelio. El juicio empezará por la casa de Dios. ¿Creó Dios a la gente sin ningún conocimiento de Él? ¿Te has hecho esta pregunta? El hombre fue creado a imagen de Dios, pero el hombre se apartó de Dios. En el primer capítulo de Romanos, leemos acerca del descenso gradual del hombre alejándose de Dios. Cuando conocieron a Dios, no le glorificaron como Dios ni tuvieron ese agrado, no estuvieron agradecidos, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Su necio corazón fue entenebrecido. Pretendiendo ser sabios, se volvieron necios. En vez de adorar al glorioso Dios que los creó, hicieron imágenes de aves, de animales, de serpientes y adoraron esos ídolos. Después, como dice Romanos capítulo 1, versículos del 21 al 32, se entregaron a una terrible inmoralidad, a una terrible perversidad. Por consiguiente, los hombres pasaron de la luz espiritual a las tinieblas espirituales. ¿Están perdidos los que nunca han oído el Evangelio? La respuesta es sí. Sí están perdidos. Cada persona sin Cristo está perdida. Los que mueren en sus pecados estarían separados de Dios para siempre en el lago de fuego. Salmo capítulo 9, versículo 17. Los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidan de Dios, todas ellas. Ahora bien, ¿por qué están perdidos los que nunca han oído el Evangelio?
Están perdidos por dos razones. Son pecadores y no conocen a Cristo como su Salvador. Aunque estas personas no tienen la palabra de Dios, ellos saben que hacen lo malo. ¿Cómo lo saben? Dios ha puesto leyes en sus corazones, en sus conciencias. Ellos saben que mentir, robar, asesinar, adulterar, matar y otras cosas que se hacen son malas. Sin embargo, lo hacen. Hacen todo eso. Por consiguiente son pecadores. Serán juzgados por sus pecados. Así lo dice la palabra. El alma que pecare, esa morirá. Ezequiel capítulo 18, verso 4. ¿Pueden sus religiones salvarlos? Otra pregunta muy interesante. Muchas personas creen que si esta gente es sincera en sus religiones, Dios de alguna manera los salvará. ¿Es verdad esto? Eso no es verdad. La Biblia lo deja muy claro, que una persona no puede ser salva si no recibe al Señor Jesús personalmente como su Salvador. Cristo es el Salvador, es el único Salvador. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan capítulo 14, verso 6. La salvación se halla en Cristo. La salvación solo se halla en Él. Hechos capítulo 4, verso 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Los que adoran ídolos pueden ser sinceros en sus religiones, pero su adoración no es aceptada por Dios. La Biblia dice que cuando la gente hace sacrificios a ídolos, en realidad están adorando a Satanás, están adorando a sus espíritus. En esto puedes ver que Dios odia todas las religiones falsas. Él no acepta a los que adoran ídolos. ¿Pueden ser salvas estas personas? Es la pregunta. Pueden ser salvas, por supuesto. El Evangelio es para todo el mundo. La Biblia dice que el Evangelio de Cristo es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Ahora bien, llegan las preguntas. Más preguntas. La Biblia dice: todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero la Biblia dice y hace estas preguntas acerca de los que no han oído el Evangelio. ¿Qué pasa con las personas que oyen el Evangelio y lo rechazan? ¿Cómo pueden invocar el nombre de Cristo si no han creído en Él? ¿Cómo creerán en Él si no han oído de Él? ¿Cómo oirán de Él sin que haya alguien que les predique? ¿Cómo les predicará un predicador si no fuera enviado? Romanos capítulo 10, versos 14 y 15. ¿Puede la gente invocar al Señor Jesús si no ha creído en Él? La respuesta es no puede. ¿Puede creer en Él si no han oído en Él? No puede. ¿Pueden oír de Él sin que alguien les hable de Él? Tampoco. Por esa razón, alguien tiene que ir y hablarles del Señor Jesús. ¿Quién puede hablarles acerca del Señor Jesús? La respuesta es los que han sido salvados, los que han aceptado a Jesús en su corazón. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio a ti y a mí, es decir, a nosotros, el ministerio de la reconciliación. La gran comisión es el mandamiento de nuestro Señor a sus discípulos de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Marcos capítulo 16, verso 15. ¿Se ha cumplido con la gran comisión? La respuesta es no. Hay millones de personas que están todavía en tinieblas. Hay personas que están bajo el poder de Satanás y la mayoría de la gente en el mundo nunca ha visto una Biblia, no ha oído el nombre de Jesús. Están sin Cristo, están sin esperanza. Y las palabras de una mujer pagana deben conmover nuestros corazones. Ella dijo: diga a su pueblo cómo estamos muriendo de rápido. Pregúnteles si no pueden enviarnos el Evangelio un poco más rápido. Un misionero en Egipto estaba contando la historia de amor de Jesús y al final de su mensaje una mujer le dijo: es una historia maravillosa, ¿la cree la gente en su país? Sí, dijo el misionero. Y la mujer pensó por un momento y le dijo: no creo que la puedan creer porque si la creyeran no hubiera tardado tanto en venir a contárnosla.
Esta historia es real. Todo el mundo tiene que oír el Evangelio. Y Jesús nos ha ordenado que prediquemos el Evangelio a toda criatura. Por eso debemos obedecerle. Si no hacemos todo lo posible para llevar el Evangelio a los perdidos, Dios nos hará responsables. Ezequiel capítulo 3, verso 18. Cuando yo dijera al impío de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le habrares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. ¿Cuántas veces hemos podido predicar el Evangelio, dar una palabra de ánimo, presentar el Evangelio de Cristo a las personas, ayudar al necesitado? ¿Cuántas veces hemos podido hacer bien y no lo hemos hecho? La palabra dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es contado como pecado. Es decir, que si yo no predico el Evangelio cuando lo puedo hacer, sabiendo que mi corazón, mi conciencia, mi conversión me está diciendo tengo que predicar el Evangelio a esa persona y no lo hago, esa persona se puede perder. Y dice la palabra, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Porque nosotros no le hemos apercibido de su mal camino, a fin de que viva. Esto incluye a nuestros familiares. Seguramente nuestros padres y hermanos están convertidos, pero el resto de nuestra familia, primos, tíos, abuelos, cuñados, suegras, suegros. No podemos cerrar los ojos a la condición terrible de los perdidos. No podemos escapar de nuestra responsabilidad. Todo cristiano tendrá que comparecer algún día ante el tribunal de Cristo para dar cuenta de su vida después de ser salvo. Si no hacemos todo lo que podemos para enviar el Evangelio a cada persona, tendremos que responder al Señor por nuestra negligencia. No podremos decir que no supimos de su necesidad. Jesús dijo lo siguiente en Juan capítulo 4, verso 35. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Ahora bien, la pregunta es, ¿qué puedo hacer yo? Si los que no han oído el Evangelio han de tener la oportunidad de ser salvos, cada creyente tiene que hacer todo lo que puede bajo la dirección de Dios para llevarles el Evangelio. Dios tiene un trabajo para cada persona, para cada cristiano, y ese trabajo se tiene que cumplir con la gran comisión. ¿Qué puedo hacer yo? Voy a presentarte 5 puntos y con esto terminamos la escuela. Escuela bíblica que ofrecemos a través de Radio Solidaria todos los jueves. Tú podrás escuchar este espacio, como estás haciendo ahora, a través de YouTube, a través de iVoox, a través de Spotify. ¿Qué podemos hacer para predicar el Evangelio? 5 puntos. En primer lugar, testificar. El plan de Dios para evangelizar el mundo es que cada persona que conozca la historia de Jesús la diga a otra persona, no solo con sus labios, también con su vida. Jesús dijo, me seréis testigos. Principia ahora, siendo un testigo de Jesús. Por eso testifica de lo que Jesús ha hecho en tu vida. Testifica de Cristo. Ese es el primer punto. El segundo, orar. Podemos orar para que Dios envíe misioneros a los que no son salvos. Podemos orar diariamente por los misioneros, por los pastores, para los obreros que Dios ha enviado. Obreros para la mies. La mies es mucha, mas los obreros son pocos. Y a veces somos flojos, débiles, acomodados. Jesús dijo, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Lucas capítulo 10, versículo 2. Testifica, ora, ofrenda. También es importante. Cuando damos dinero para la obra del Señor, estamos tomando parte en esta obra. Compartimos las recompensas algún día. Y debemos ofrendar sabiamente, asegurándonos de que nuestro dinero es para los que predican fielmente el Evangelio. Debemos ofrendar gozosamente, sabiendo que ese dinero se está usando para que otros tengan vida eterna. Pero no hace falta ofrendar económicamente. Tú puedes ser una ofrenda. Tú también puedes ser voluntario. Tú también puedes predicar. Tú puedes usar tus manos, tus pies,
para predicar el Evangelio. Tú puedes ser voluntario también. Hay ONGs cristianas que usan a personas que están dispuestas, que tienen el llamado a servir. Ofrenda, importante. Prepárate, es el cuarto punto. Si queremos ser siervos útiles, debemos prepararnos. Podemos hacer esto dedicando tiempo cada día para estudiar la Biblia, para orar, para memorizar versículos de la palabra de Dios, escudriñar, preparar nuestro corazón, prepararnos nosotros. Prepara tus instrumentos y Dios te usará. Y el último punto, heme aquí, envíame a mí. Ir. No necesitamos preguntar al Señor si Él quiere que le sirvamos. Dios llama a todos sus hijos para que le sirvan. La única pregunta que tú y yo debemos hacer es, Señor, ¿qué quieres que yo haga? No le digas al Señor por qué, sino para qué. ¿Qué harás tú? Ya sabemos algo de la condición de aquellos que no conocen a Dios. Has aprendido de tu responsabilidad como cristiano, la responsabilidad de llevar el Evangelio a ellos. Ahora la pregunta es, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué harás tú? ¿Serás un testigo fiel por el Señor Jesús donde estás? ¿Orarás para que Dios envíe obreros a la mies? ¿Ofrendarás para que otros puedan oír el Evangelio? ¿Te prepararás para servir al Señor más eficazmente? ¿Irás tú a donde Dios te llame? La respuesta depende de nosotros. La mies es mucha, los obreros pocos. Hay mucho trabajo por hacer. Tú y yo hemos sido creados para dar la gloria y la honra al Señor. Tú y yo hemos sido creados para bendecir a los demás también. Ahora que hemos aceptado a Jesús en nuestra vida, nos toca llevar el mensaje de salvación a otros, a los que no conocen a Cristo. Radio Solidaria, una radio comprometida.